No tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes tú llevar. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó, y esto es Luz de Vida. ¿Cuánto tiempo podríamos ya? Compartiendo estos 30 minutos con vos, querido oyente, vamos a profundizar sobre la Biblia, sobre este libro que tenemos, que el Señor nos ha dejado escrito para cada uno de nosotros. Vamos a hablar sobre libros poéticos. Primeramente, yo te quería decir que son una división de la Biblia, estos libros poéticos. Esto se clasifica, porque la Biblia se clasifica en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Si vos vas a tu Biblia, vas a ver que los primeros 5 libros que se tratan, que hablan, se llaman Pentateucos. Luego vienen los históricos, que son los siguientes 12 libros. Y aquí vienen los poéticos, de los cuales nosotros hoy vamos a estar hablando, que agrupan 5 libros del Antiguo Testamento. Luego continúan los proféticos, 17 libros, y estas 4 clasificaciones pertenecen al Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia. O sea que, querido oyente, ubicate en cómo vamos a hablar. Ya hemos hablado, hemos hecho nuestros programas hablando de los libros de los Pentateucos, de los históricos. Hoy les corresponde y vamos a hablar primeramente el significado de estos libros poéticos. Los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En ese orden los podés encontrar. En ese orden van a estar y vas a ver que estos libros están unidos y se los llama libros poéticos. Los podemos encontrar de esa manera. A través de versos se expresan verdades preciosas envueltas en bellos lenguajes. Los textos poéticos son composiciones literarias que expresan lo personal del autor. Apelan a diversos recursos para transmitir emociones y sentimientos. Por esto se destacan Salmos y Cantar de los Cantares. Estos libros son los que primeramente vamos a hablar así de todos ellos en conjunto. Estos libros poéticos están hechos a través de ese lenguaje, por eso es que se los llama de esta forma, y principalmente se destacan, como decíamos, los salmos y los cantar de los cantares. Muchas veces cuando queremos empezar a leer la Biblia, a saber, querido oyente, de qué se trata, podemos recurrir a los salmos, leer el cantar de los cantares, leer estos libros porque son los que realmente más van a hablar, vamos a poder entender, van a hablar a nuestras vidas. Va a ser más llevadero también lo que leamos, porque muchas veces quizás si no entendemos es como que vamos a querer no seguir, o decimos, bueno, no entendemos de qué se trata. Por eso es que a mí me gusta y vamos a ir investigando cada uno de ellos en nuestros próximos programas. Y por eso es que yo te enseñaba cómo se encierra este primer Antiguo Testamento, esta primer parte de la Biblia, cuál es el significado. Estos libros todos tienen un porqué, todos están guiados y están
se van uniendo unos con otros y nos van hablando y dando estas historias, estos consejos, esta palabra que Dios quiso que nosotros hoy podamos tener en nuestras manos. Y como decíamos que se destacan salmos y cantar de los cantares, por lo cual el pueblo de Israel cultivó la poesía desde sus orígenes. Eso también debemos tener en cuenta y debemos saber en qué tiempo fueron escritos. Si bien la palabra del Señor es palabra viva, siempre está, siempre nos habla. Si vos te pones a ver y a leer, quizás lo que pasó tan antiguamente lo estamos viviendo hoy o lo que se pudo resolver, se puede resolver hoy. Dios es el mismo en ese entonces, es el mismo que está ahora con nosotros y es el mismo el que seguirá por la eternidad. Por eso es que está bueno saber y aprender y saber de qué significa y cómo puedo guiarme yo en la Biblia para poder entender un poco más de lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Vamos a ir y vamos a leer el Salmo 149 para que tengas una idea de cómo se relacionan estos libros. Dice así, empezamos del primer, dice: Cantad a Jehová cánticos nuevos, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él. Canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Tú debes saber y pensar en qué momento fue escrito para que cada una de estas cosas vayan sucediendo y vayan pasando. Y de esta forma, quienes los escribían iban relacionando lo que ellos estaban pasando con lo que Dios quería hablar y con lo que Dios iba a hacer en ese momento. Estos libros poéticos preparaban la venida de Cristo, haciendo profundizar la relación del hombre con Dios. Esto es lo que nos iba dejando, ¿no?, este salmo. Mediante la oración, mediante el sentimiento acrecentado del amor y mediante el uso de la razón para descubrir su presencia en la creación, en la historia y en la ley. Tú puedes ver que ellos se iban guiando, iban haciendo alabanza, iban haciendo versos, cada uno de ellos, para saber de qué se trataba, para saber cómo ellos se podían mover, para relacionar la vida de Dios, de Jehová en ese momento con lo que a ellos les estaba sucediendo. Y decía que alabemos, que exaltemos, que cantemos su nombre. Y podemos seguir también en el Salmo 150, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle, dice, en la magnificencia de su firmamento, alabadle con sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salteros y arpas, alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Era una forma de exhortar a estos pueblos, al pueblo de Dios, para que alaben a Dios con instrumentos, con todo lo que esté, con todos los instrumentos que ellos en ese entonces tenían. Dice alabarle, cantarle, exaltar a Jehová. Porque también en el Salmo 149 decía, ¿no?, porque todo va a caer, todo castigo vendrá, por lo que ellos estaban viviendo, por lo que el pueblo estaba siendo castigado. Muchas veces ellos no sentían cómo salir de ese lugar y ellos hacían estos cantos, estas alabanzas, estos versos para alabar y enseñar lo que significaba Dios para cada uno de ellos. Los libros poéticos, también llamados libros sapienciales, también llevan ese nombre. Estos libros reciben este nombre por el tema que desarrollan. Hablan de la sabiduría,
de un grado alto de conocimiento. Son libros con una colección de auténticos refranes, reflexiones, proverbios sobre la vida y sobre la historia. Mira cómo nos vamos envolviendo y vamos aprendiendo de qué se trata cada libro, de qué se trata cada cosa que tenemos aquí en cada página, aquí en la Biblia. Estos libros también que decíamos que también se llaman sapienciales, que reciben este nombre por esa sabiduría que daban, por cómo se desarrollaban, por ese conocimiento que está ahí escrito. Por eso es que debemos conocerlos, por eso es que debemos aprender y debemos exaltar cada uno de estos nombres, cada uno de estos libros, y que se agrupan como libros poéticos. Vamos a ver más adelante también cómo se iban desarrollando, cómo iban los mismos escritores los iban haciendo de esa manera. Por eso es que están escritos así, porque ahí podemos encontrar. Así que si tú abres y ves en los Salmos, vas a poder saber qué es lo que encuentras, cómo llamaban y cómo llevaban a que sea exaltado el nombre de Jehová, a que a través de la alabanza, a que a través de los cantos, en ese entonces los pueblos buscaban la presencia de Dios, buscaban que Dios pueda obrar en cada una de sus situaciones, en cada una de sus problemas. Ellos alababan, no importa si estamos mal, si estamos bien, alaba, decía. No importa en qué momento te encuentres, tú alaba con lo que tienes, alaba con cuerdas, con címbalos, con todos los instrumentos que en ese entonces ellos tenían, con salteros, con arpas, con danzas, danzándole al Señor, alábalo. Por eso es que se llaman libros poéticos. Y estos primeros que estábamos diciendo se destacaban eran los Salmos y el Cantar de los Cantares, a donde podés encontrar tipo poesías, escritas, palabras, pero era de la forma en que ellos podían y veían cómo relacionarse con Dios, en ese momento, cómo poder escribirle, cómo Dios quería, ¿no?, que ellos plasmaran en esas escrituras lo que Él era para cada uno de ellos. Es muy lindo poder aprender y saber que estos libros poéticos nos llevan a eso, nos llevan a ese amor, nos llevan a esa sabiduría, nos llevan a ese conocimiento de que estas mismas personas sabían quién era Jehová, lo que Él hacía, y por eso mismo ellos se gozaban, alababan, danzaban, porque también era una forma de glorificarse, de darle gracias al Señor, de buscarlo, de saber que pertenecía, ¿no es cierto?, que ellos eran de Dios y que sus vidas estaban pendientes a lo que Dios las cuidara, a lo que Dios la guiara. Así que de esa forma nosotros también hoy podemos reconocer estos libros poéticos. Pero ahora vamos a ir a escuchar una alabanza que habla justamente y está puesto con música de este Salmo 149. Quédate ahí, vamos a compartirla, que después seguimos hablando de este tema. Alegres Israel en su hacedor, y los hijos se gocen en su rey. Cantad al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, y los hijos se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él le canten. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él le canten. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él le canten. Alaben su nombre con danza, con pandero y
cántico nuevo. Su alabanza sea la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, y los hijos se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él le canten. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él le canten. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus cámaras. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él le canten. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él le canten. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus cámaras. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos. Cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor cántico nuevo. No tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. No, no. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes. Y ya estamos de regreso en Luz de Vida. Y estábamos hablando sobre los libros poéticos. Decíamos que estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que en ese mismo orden también tú lo puedes encontrar en la Biblia. Son libros de una colección auténtica de refranes, reflexiones, proverbios sobre la vida y la historia. Y recién estábamos escuchando esa alabanza en donde le habían puesto música a este Salmo 149. Qué hermoso que sonaba la palabra del Señor con la melodía que le habían colocado. Y de eso se trataba en ese tiempo. En ese tiempo usaban melodías y cantaban y danzaban. Por eso es que se trata de estos libros poéticos y por eso estaban escritos de esta forma, en los cuales decíamos que se destacaban salmos y cantar de los cantares. Estos libros nos enseñan, nos dan también consejos, comportamientos y valores sobre el amor, sobre la muerte y la relación con Dios. Es decir, responde a nuestros problemas desde una vida de fe. De lo que hoy nos puede estar sucediendo, estos libros responden a eso. Hablan del amor, hablan de la muerte, de nuestra relación. Por eso es que son muy importantes poder conocerlos y poder leerlos para ver de qué se trata y qué es lo que Dios habla a nuestras vidas. Los libros poéticos y sapienciales, como también decíamos que se llamaban, se encuentran entre los más leídos, apreciados y comentados por cada uno de los creyentes. Por eso decíamos que cuando tú quieres empezar a leer y a saber de la Biblia, son aconsejados a que leas los salmos, a ver qué es lo que Dios quiere hablar. Son libros que puedes entender y que puedes llevar a tu vida con estas enseñanzas y estos consejos que nos van dando. Por eso es que es muy bueno que los sumes y los leas y sepas de qué se trata. Pues porque en ellos se expresan los sentimientos más profundos en relación, como decíamos, a la vida, al dolor, al gozo, al amor en la pareja, a la esperanza, a la desesperanza, el sentimiento de justicia y de injusticia, la comunión con Dios y la difícil convivencia con el hombre. Por eso es que son libros que tienes que tener en cuenta, tienes que leerlos, ver
qué es lo que dice, qué es lo que puedes rescatar para tu vida. Seguramente cuando empieces vas a ver cómo van a ir hablando a situaciones que tú estás pasando, que quieres solucionar, que necesitas una guía, necesitas un consejo. Estos libros son muy importantes porque desarrollan esa riqueza de sabiduría y de buena conducta, de reglas del buen vivir. Son muy importantes que los leamos, que llevemos a cabo lo que dice, que aprendamos de la palabra que Dios ha dejado ahí para cada uno de nosotros, querido oyente. Si no los has leído, empieza a leerlos, quizás un poco, unos párrafos cada día, a ver de qué se trata, a ver qué nos dice. Yo te invito a que lo hagas, a que abras tu Biblia en estos libros y veas de qué se trata, qué es lo que Dios quiere decirte, qué consejo nuevo puedes encontrar, qué solución, que quizás puedes encontrar en esa palabra que te está hablando, y va a ser entendida, va a ser muy sencilla a ti para que puedas ver qué es lo que te dice. En ese entonces estos libros formaban parte de la literatura del pueblo. Mirá lo que se hacía en esos años, en ese tiempo en donde fueron también escritos. Esto eran transmitidos de padre a hijos, en la familia, y enriquecida por la sabiduría, por los pueblos vecinos. Todo lo que está ahí escrito eran de gente sabia, de gente que había pasado por esa situación, que te podían dar un buen consejo guiados por Dios. Esto era de estos pueblos vecinos, como decíamos, que eran Egipto, Mesopotamia y Canaán, que en ese entonces se encontraban, y ahí podías, ellos mismos iban escribiendo su sabiduría, su forma de vida, cómo Dios los había rescatado, qué promesa les había dado, y todo eso se iba pasando y se iba hablando y se iba transmitiendo de padres a hijos. Era algo en la familia, ¿no es cierto? Y hablábamos de la sabiduría esta que se refería a la inteligencia, a la ciencia y el conocimiento, y fundamentalmente esto proviene de Dios. Por eso te decía que lo iban escribiendo sobre vecinos, pueblos, e iban aprendiendo, se iban pasando de uno a otro para que ellos también puedan saber qué es lo que Dios hacía en la vida de cada uno. Pero hablamos de esta sabiduría, una sabiduría espiritual. No es humana ni terrenal. Esa sabiduría no es la que tú puedes encontrar aquí, sino es una sabiduría espiritual que Dios te va dando y Dios te va guiando. Por eso es que ellos eran, esto era pasado de padres a hijos, y se iba haciendo, ¿no? Quizás el Señor obraba en tal lugar, quizás el Señor los libraba de alguna guerra, entonces ellos mismos iban contando, iban diciendo lo que Dios en ese entonces había hecho con cada uno de ellos. Y yo creo que en estos momentos nosotros también queremos adquirir ese conocimiento, esa sabiduría. Por eso es que te digo que busques esta palabra, busques estos libros, aprende a tener esta enseñanza en tu vida, a depender de lo que Dios quiere para ti, porque si tú no lees, si no conoces la palabra del Señor, nunca vas a saber qué es lo que el Señor tiene para ti, qué es lo que el Señor hizo, y cuando empiezas a ver, vas a ver que hay situaciones muy parecidas a la que quizás hoy tú, querido oyente, estás pasando, y puedes encontrar la solución y puedes darte cuenta que no sos el único que estás pasando por ese lugar, por esa situación. Muchas veces pensamos que solo a nosotros nos pasa, y cuando nos empezamos a reunir con gente con conocimiento espiritual, con sabiduría en lo espiritual, nos damos cuenta de que no somos los únicos, que aún hay más, y que entre todos nos podemos dar esa fortaleza y esa palabra de aliento de que Dios lo va a hacer también en tu vida como lo hizo en la vida de alguna otra persona. Y nosotros debemos buscar esa sabiduría, porque quizás te preguntas, ¿cómo puedo adquirirla? Pues te digo que debes buscarla. ¿Y de qué forma? Primeramente debes meditar en las Sagradas Escrituras, meditar en su palabra, en la Biblia, en lo que Él nos está hablando. Debemos obedecer la palabra de Dios. Dios nos da consejos, Dios nos da guía, y nosotros debemos ser obedientes a lo que nos está diciendo. Debemos orar y también pedir esa sabiduría. En tu oración, querido oyente, tú puedes decirle: Señor, dame de esa sabiduría, derrama sobre mí solo esa sabiduría que tú tienes, que tú puedes darme a través de tu palabra, y pídesela a través de tu oración.
observa las obras de Dios, observa lo que está escrito, observa cómo Dios se relacionaba, qué es lo que Dios amaba, qué es lo que Dios desechaba. Empieza a observar las obras de Dios aquí escritas y presta atención a los consejos que Dios va dando. Presta atención a los consejos que quizás hay historias, acá hablábamos de que había refranes y ahí puede haber, ¿no es cierto?, esas historias, esos consejos, cómo Dios se manejaba, qué es lo que quería, prestarle atención a lo que pasó en ese entonces y quizás está pasando ahora en tu vida, de qué forma se fue desencadenando, de qué forma fueron saliendo de ese lugar, de qué forma fueron recibiendo ese gozo, esa alabanza. Mirá como nos decía en los salmos, cantad, alabad, empieza a cantar, a alabarle al Señor, no importa en qué situación te encuentres, tú alaba, tú exalta al Señor, tú cree en Él, que Él te da ese gozo, esa alabanza para que tú lo uses para la gloria, para glorificar su nombre. También debes asociarte con personas sabias, con personas con conocimiento, con personas que pueden darte ese buen consejo. Siempre debemos mirar cuáles son los frutos de las personas que nos hablan, cómo ellos se manejan, cómo hablan, cómo están delante de los demás. Tú siempre debes tener y prestar atención qué es lo que cada uno de ellos hace. De esa manera nos vamos a enriquecer y vamos a poder adquirir esta sabiduría, la cual la vamos también a pasar, la vamos a enseñar, y cuando empecemos a caminar y a adquirir esta sabiduría en nosotros, vamos a saber que Dios nos va transformando. Por eso es que estos libros poéticos se trata de estos temas que fuimos desarrollando y los podemos encontrar aquí en la Santa Biblia, en donde el Señor nos ha dejado para agrupados para que sepamos también de qué se trata. Así que te vuelvo a recordar, ellos se encuentran en el Antiguo Testamento, son 5 estos libros poéticos, de los cuales más adelante vamos a ir desarrollándolo uno por uno. Son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Así que bueno, vamos a continuar después, porque ahora ya hemos llegado al fin de nuestro micro, y luego en algún otro micro vamos a estar hablando de cada uno de ellos, de los libros poéticos. Así que yo te invito a que nos sigas escuchando, te invito a que nos sigas buscando aquí en Visión 99.1 para poder aprender y saber más sobre esta hermosa Biblia, esta Santa Biblia que el Señor nos ha dejado, que cuánta riqueza hay y cuánta riqueza podemos encontrar para nuestras vidas. Pero de esta manera yo quiero invitarte también, antes de irnos, a las reuniones generales, a que vengas a compartir, vení a compartir con nosotros a Rivarola 550, que tenemos reuniones los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Pero también tenemos un anexo en Avenida Perón 1375, en donde nos podés encontrar con una reunión general los domingos a las 10 de la mañana, y también en Casa Central Rawson 450 los domingos a las 10 de la mañana. Venite, acércate, vení a aprender del Señor, vení a recibir lo que Dios tiene para ti, porque seguramente hay algo que el Señor quiere mostrarte, que el Señor quiere hacer, y tú estás esperando y estás necesitando ese cambio en tu vida. Así que yo te invito a compartir nuestras reuniones generales. Le queremos agradecer ahora a nuestro operador, a Mariano Quiroga, darle las gracias por estar aquí con nosotros. Sin él esto no podía ser posible, así que también le agradecemos por estar y compartir este tiempo con nosotros. Hemos llegado al final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización. Hasta nuestro próximo encuentro. Brilla la luz, comparte hoy la fe, lo que